Hola, buenos días a todos desde la Tecnocreativa. Hoy empezamos un workshop de un módulo técnico, como veis, sobre Balenciaga. Hoy, a ver, tenemos muy poquito tiempo, con lo cual hoy os voy a enseñar, para los que ya sabéis modelar, pues será más fácil. Para los que no sabéis modelar sobre maniquí, será un poquito más complicado. Os explicaré un poco la técnica, cómo consiste y lo que vamos a hacer hoy. En principio comentar, bueno, yo me llamo Armiche Rodríguez, soy diseñador de moda español, tengo una firma que se llama Neil Obstad, la cual llevo trabajando durante más de 15 años en el sector de la moda. He dado soporte técnico a diseñadores como Carmen Mar, Jesús del Pozo, Joaquín Trías, Sibila, Antonio Alvarado, no sé, casi todo el mundo de la moda española creo que ha pasado por mi estudio, sobre todo para la forma, por la forma en la que trabajábamos, que es la forma del patronaje que tenemos muy afinada y sobre todo la calidad del patrón. Está claro que, bueno, esta técnica yo la aprendí a través de mi socio, que es Javier Martín. Mi socio tuvo la suerte de estudiar con las hermanas Carriches, que fueron dos señoras que trabajaron en Valenciaga. Estas hermanas le pasaron todos los conocimientos porque estas señoras antiguamente, en los años 80 y 90, se dedicaron a la enseñanza. Entonces, cuando ya cerró la Casa Valenciaga en los 60, 70, las trajeron a la universidad y empezaron a formar alumnos y a formar a gente, pues, como es el caso de mi socio, como también es el caso de Ulises Mérida, otros diseñadores españoles del momento. En este caso, bueno, la técnica que yo voy a enseñar es una técnica que aprendimos, sobre todo del moulage y sobre todo lo que ellas nos enseñaron a trasladar desde el patrón y cómo aplomar la prenda, cómo hacer que la prenda caiga, controlando el nivel de hilos, el contrahilo, el bies. Y bueno, daros cuenta que esta asignatura de modelaje yo la doy en la universidad durante un año. Entonces, claro, hoy en una hora y media os tengo que explicar hacer una cosa que a lo mejor vosotras ninguna ha modelado en su vida, o ninguna sabe cómo se modela, o ninguna sabe cómo se hace. O ninguno, perdón, que también puede ser que haya un chico por ahí. Entonces, sí que es interesante que, bueno, yo lo voy a hacer, luego vosotras lo empezáis a hacer conmigo, ¿vale? O si no, miráis y luego ya cuando yo lo termino, yo voy a ir muy ágil y muy rápido porque estoy acostumbrado a ir como una moto, porque normalmente con este tema de las grabaciones y las clases online, prefiero hacerlo yo antes, dejarlo hecho y así que se quede ya la imagen grabada por si tenéis que volver a meteros en el vídeo, queréis hacerlo en casa, porque al final esto es lo bueno de la tecnocreativa, que siempre todas las clases se quedan grabadas y luego podéis meteros dentro del link, mirar la clase, volver a hacerlo en casa tranquilamente, etc, etc, etc. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de la técnica. ¿Cómo funciona la técnica? Os cuento. La técnica que a mí me enseñaron, esta técnica, nosotros suponemos que viene de Madeleine Vionnet, ¿vale? Porque realmente sabemos que Balenciaga tenía un vínculo muy amistoso con Vionnet porque nos lo comentó Givenchy en la inauguración del Museo de Balenciaga, que tuvimos la suerte de ir, que por cierto, hoy, bueno, esta semana hace los 10 años de inauguración y nosotros tuvimos la suerte de vestir a la ministra González Sinde para este día. Entonces, cuando fuimos al museo nos comentaron que, claro, tanto Givenchy como tal nos comentaron la relación que mantenían y que sobre todo Givenchy nos comentó que, claro, que muchas veces ellos iban a tomar café o té con Madeleine y ella le daba todas las toallas a Valenciaga en el mini bustier que hacía modelándolo en plan pequeñito y tal y cual. Entonces Madeleine usaba esta cuadrícula o esta forma de retor, el retor, ¿vale? Que es un lienzo de algodón en el cual ella se marcaba su hilo, su contrahilo y su bies y iba cortando por medio de cortes y tal y cual, iba encajando la pieza o el vestido que quisiera hacer. Daros cuenta también que estamos hablando de una técnica de 1910, o sea que es una técnica bastante antigua. ¿Vale? Pero realmente, relativamente, actualmente se sigue usando y no hay una gran variación de esta técnica de modelaje, porque realmente es modelar sobre el maniquí controlando el peso, la caída del tejido, las líneas de hilo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo se trabaja? Normalmente, a la hora de modelaje tenéis que hacer una cuadrícula, ¿vale? Entonces, hacemos normalmente una cuadrícula en el retor con unas líneas de hilo donde tenemos la línea de pecho, la línea de cintura y la línea de cadera. Luego también tenemos el centro delantero y la famosa línea princesa, que es el corte que Balenciaga usaba para hacer el vestido princesa. De ahí viene ese nombre, que es esta línea de aquí, ¿vale? Entonces,
Lo que es la línea princesa normalmente está sobre lo que es el encuentro, que es aproximadamente unos 9 centímetros, pero dependiendo del maniquí que tengáis en casa o del maniquí que estéis acostumbrados a trabajar, puede estar a 9,5, a 10, dependiendo de la talla, ¿vale? Pero en una talla 36, que es más o menos los maniquíes que tenéis aquí, 36-38, española, está a unos 9 centímetros. Que no significa que luego en el hombro esté igual. En el hombro está a la mitad del hombro, ¿vale? El ancho de hombro aproximadamente son unos 11-12 centímetros, dependiendo del maniquí, y a la mitad encontraréis lo que es el corte de la línea. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Primero, la primera clase sería realmente poner las cintas en el maniquí, pero como no podemos hacerlo porque en eso tardáis 3 horas, ya las tenéis puestas todas, ¿vale? O todos, para empezar a modelar. Con lo cual así es mucho más ágil y mucho más rápido el tema del modelaje. Aparte de esto, bueno, tenemos luego las líneas de contorno, que es la línea de pecho, línea de cintura y línea de cadera. Hay gente que la cadera la puede colocar más arriba o más abajo, dependiendo. A mí me gusta colocarla a 18, que fue donde aprendí. Hay gente que la pone a 20, hay gente que la pone a 22, dependiendo si es cadera alta, cadera baja o lo que sea. Pero bueno, que realmente eso es una cuestión de cada maestrillo tiene su librillo, ¿vale? Que no habría problema. Luego, aparte de esto, aparte de lo que es ya tal, hoy las sisas no vamos a trabajar con lo que es la sisa, con lo cual no hay ningún problema y tampoco vamos a trabajar con el brazo, aunque vamos a hacer una manga valenciaga, que vamos a hacer una manga envolvente, veréis que es un poco así complicada de ver, pero luego es fácil de hacer. Y nada, entonces consiste en tenemos una cuadrícula en el maniquí que tenemos hecha y luego tenemos la misma cuadrícula en el retor. Entonces ensamblamos la cuadrícula del retor con la cuadrícula del maniquí, con las líneas y tal, y una vez que tenemos ya las ensambladas las cuadrículas una con otra, tenemos los puntos de referencia para sacar nuestro patrón. Entonces, una vez que sacamos la cuadrícula en el retor y la posicionamos encima del maniquí, trabajamos, modelamos, cortamos, pero tenemos como referencia línea de pecho, línea de cintura, línea de cadera, con lo cual cuando sacamos el patrón, por así decirlo, o el modelado a la mesa y desmontáis, obtenéis el patrón definitivo de la prenda, ¿vale? Es mucho más rápido, es mucho más inmediato, no tenéis que estar calculando un tercio de la cadera, el contorno de 2 medios de la altura de pecho, de la bajada, tal. No, esto es así, esto es directamente, trabajé sobre el maniquí, lo uséis, lo sacáis. Luego lo delineáis otra vez nuevamente y ya tenéis el patrón hecho, que es mucho más inmediato. A ver, también se tarda un poquito más en la forma de modelarlo dependiendo de la creatividad que tengáis y del patrón lo complejo que sea. Pero sí que es una técnica que yo realmente a día de hoy sigo usando, es la técnica que yo uso para modelar, para hacer los vestidos a medida con los que trabajo en mi estudio y para mis clientas. O sea, yo mis clientas normalmente hago el vestido en talla 38 y luego lo escalo a la medida de cada clienta por un sistema de escalado que es el que aprendí, que es el escalado normal del Corte Inglés, vamos, que no es que me estoy yendo a una cosa fastuosa. Entonces, bueno, a partir de aquí, comentaros ya el tema vamos a hablar un poco más de Balenciaga y la figura del autor. Bueno, como veis, os he puesto aquí un poco un timeline, una línea del tiempo, ¿vale? De las diferentes siluetas del diseñador. Bueno, sabéis que Balenciaga es un diseñador español, aunque mucha gente piensa que es francés, pero es español, es vasco, ¿vale? Nació en Guetaria, en un pueblo pesquero, al lado de San Sebastián. Entonces, realmente era hijo de padre pescador y su madre tuvo que empezar a coser, a ser modista y a trabajar en labores para gente con más dinero porque su padre falleció, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Valenciaga era muy pequeño cuando su padre falleció, tenía como 5 o 6 años, y la figura de Valenciaga empieza a ser interesante en el momento en el que la madre empieza a coserla a la marquesa de Casatorres, que viene a ser la abuela de Fabiola de Bélgica, para que un poco os situéis. Fabiola de Bélgica, sabéis que también es española, que era una famosa, bueno, ahora es la reina de Bélgica, pero antes fue marquesa, ¿vale? Los padres tenían el palacio aquí al lado en Zurbarán, que es un palacio que ahora tiene el Ministerio de Hacienda, pero todo el esquinazo de ese palacio era donde nació Fabiola de Bélgica. Bueno, y era el palacio de la Marquesa de Casatorres en Madrid. Pero la Marquesa de Casatorres, de vez en cuando, se iba a veranear a la zona, a la casa que tenían en Guetaria. Era muy normal daros cuenta que en esta época, en la época de Isabel II, toda la corte emigraba al norte porque en Madrid hacía mucho calor y no es como nosotros, que nos vamos de vacaciones ahora al extranjero, sino que ellos se iban a las zonas de Asturias, Navarra, toda la zona del norte, porque hacía mucho más fresquito. Entonces, sobre todo San Sebastián. Entonces, ¿qué pasa? Que dicha marquesa se compraba mucha ropa en París, se hacía mucha ropa de alta costura.
y necesitaba muchas veces cuando llegaba a San Sebastián gente que le arreglara su ropa, gente que le un poco le, pues porque muchas veces oscilaban de peso, también daros cuenta que en aquella época la ropa no es como la que llevamos ahora nosotros, que nosotros llevábamos nuestra blusa y nuestro pantalón, no, ellas llevaban corsé, enagua, vestido, blusa, chaqueta, o sea que a lo mejor el vestirte requería a lo mejor de un estado prácticamente de media hora, tres cuartos de hora para ponerte todos los, los zagalejos, como decimos en Canarias, todas las enaguas y todas las estructuras internas que llevaban. Bueno, es cierto que, claro, que la figura de la madre de Valenciaga empieza a ser importante en un momento en el que la marquesa de Casa Torres le empieza a llamar para que vaya a casa a trabajar. ¿Qué pasa? Que Valenciaga cuando llega empieza a quedarse, porque claro, la madre se llevaba al niño porque el niño no tenía con quién dejarlo, entraban por la parte de servicio y tal. Entonces Valenciaga muchas veces se escapaba a la parte del palacio donde estaban los cuadros. Claro, imaginaros que en esta época un niño de un barrio pesquero que de repente llega y ve pues un Greco, un Zurbarán, un no sé qué, porque claro, en esta época esta gente tenía muchísimo dinero y tenían cuadros muy importantes, tenían una parte pictórica interesante. Entonces, claro, él se sentía impresionado de todo ese arte y luego, sobre todo, del lujo y de cómo vestía esa señora, de cómo se hacía toda la ropa en París y tal y cual. Tal es que un día el niño, cuando ya empieza a ser más mayor y tal y cual, y la marquesa de Casa Torres le conoce que es el hijo de su modista, el niño le dice que, claro, que el vestido que lleva, que él se lo podría copiar porque está mal hecho. Y a la marquesa le hace gracia el comentario y le dice, bueno, pues no te preocupes que te traigo tela de París y me lo repites. Realmente él se lo hizo con 14 años ya, tendría 13, 14 años, y ella se quedó fascinada de que la réplica que le había hecho el chaval era exacta y muchísimo mejor mejorada en cuanto a la técnica y cómo estaba cosido. Entonces decidió pues a darle un poco de apoyo económico y mandarlo a estudiar a San Sebastián, a una sastrería primero, y luego iría evolucionando, conocería, la historia sigue contando porque os puedo contar toda la vida, pero al final, él llega a un momento en el que se asocia con unas hermanas, con las hermanas con las que tenía la casa de alta costura, porque Valenciaga en esta época, sobre todo con 19, 20, 30 años, se dedicaba a ir a París, porque en San Sebastián lo que se usaba era, tú ibas a París, comprabas los patrones de Vionnet, de Chanel, de Paul Poiret o de quien fuera, los traías, ¿vale? Y luego hacías las réplicas de los vestidos, ¿ok? Entonces se compraban los patrones, ¿ok? Hasta este momento. ¿Por qué? Porque era más caro traerte la prenda hecha y era mucho más barato a traer el patrón y luego con el patrón del patrón, claro, podrías sacar 5 o 10 vestidos, pero del mismo vestido solo podías tener uno. Entonces, al final estos almacenes, que eran grandes almacenes, porque se empezaban a vender en plan rollo velvet, se empezaban a vender alta costura, ¿ok? Empezaban toda esta, pues por así decirlo, toda esta evolución de lo que es la prenda, la venta y tal y cual. Entonces Valenciaga aprendió muchísimo desmontando, viendo y sobre todo cuando iba a París compraba mucha prenda y la desmontaba. Desmontaba muchos vestidos de Chanel, compraba muchos vestidos de Vionnet, porque le interesaban el corte y la estructura y cómo estaban hechos, porque claro, para él esa técnica, él sabía mucho de sastrería masculina, que es lo que había aprendido en San Sebastián, pero no sabía de modistería y sobre todo esa parte de volumen y tal y cual. Es de ahí la evolución de Valenciaga hacia el corte que vamos a aprender hoy un poco, que es un corte un poco diferente, no es el típico corte como tal. Valenciaga siempre dejaba que la tela respirase y que la tela fuera lo importante en la prenda. No le daba prioridad a lo que es la esencia del patrón, sino es más la esencia del volumen del cuerpo y que el vestido adquiriese ese volumen y que la mujer fuera muy femenina y que luego, sobre todo, lo importante para él no era como Dior, que a lo mejor era súper importante la silueta de la mujer con el corsé, etcétera, etcétera. Daros cuenta que cuando Dior empezó a meter el New Look, Valenciaga sacó el Baby Doll y dijo, no, la mujer tiene que estar, sí, tiene que estar liberada, tiene que seguir teniendo esa silueta de los años 20, pero más exagerada. Y él apostó por el volumen. Y el volumen lo consiguió gracias a esta técnica de modelaje y de control del tejido. Con lo cual, un poco la silueta que vais a ver desde 1939, que es cuando empieza, bueno, él empezó muchísimo antes, él empezó en 1818, ya habían vestidos en 1819, habían cosas ya hechas de él, pero sobre todo en 1930 es cuando empezamos a hablar de lo que es la Casa Valenciaga. La Casa Valenciaga que en Madrid primero estuvo la Casa Valenciaga en San Sebastián, perdón, y la tuvieron que cerrar por el tema de la Guerra Civil. Entonces hubo un tiempo en el que Valenciaga no sabía lo que hacer y se fue a París.
consiguió, bueno, consiguió un sponsor, una persona que le ayudara, y entonces gracias a esta persona, que es un amigo de él íntimo, fue el que le promocionó y participó en su llegada a Francia, a París. En París, en la Rue Cambon, cerca de Chanel, donde están todos los diseñadores, él se posicionó en un edificio bastante interesante con su taller, empezó con poquita gente y tal y cual, pero luego es verdad que toda la gente empezaba a vestir. Es cierto que cuenta las anécdotas que todas las realmente, más que la gente con mucho dinero, como Balenciaga ya venía de un estatus social con la marquesa de Casa Torres y tal, había mucha realeza y mucha gente que vestía de esto. De ahí viene que en la película, por ejemplo, de Sabrina, si os dais cuenta, Audrey Hepburn, realmente toda la productora fue como ella, bueno, antes de Sabrina, en Vacaciones en Roma, perdón, con Vacaciones en Roma, la productora fue a buscar a Balenciaga para hacer el vestuario de la película, pero porque realmente tenía que vestir a una princesa. Entonces, en esta época, las princesas se vestían de Balenciaga, ¿vale? De ahí viene la silueta del vestido de infantas y la inspiración de Velázquez y de todos los pintores españoles de esta época, de Velázquez, Zurbarán. De ahí vais a ver cómo va a ir subiendo. En 1947 presenta la silueta barril, ¿vale? O la silueta tonel también, que se llama en francés. Luego en el 51 el semintallado o midi marinero, ¿vale? Que es la túnica, ¿ok? La túnica con falda marinera, amplio y tal. Luego en el 57 veremos que también empieza lo que es el saco, a la vez en el 55 la túnica, que es un poco la variación del semintallado, ¿vale? Justo cuando ya llega al 57, veremos que cuando Dior lanza lo que es el New Look y es todo el entallado, él presenta el saco y la gente se queda como loca porque dice, realmente este tío está fatal, ¿cómo vamos a vestirnos así? Entonces la gente, las señoras cuando iban vestidas con estos tipos de vestido por la calle, la gente se quedaba mirando y se sorprendía de esta figura. Y luego daros cuenta que en el 58 él presenta la silueta Baby Doll, luego dentro de la silueta Baby Doll hay otras siluetas como la de Pavo Real, etcétera, etcétera, hasta llegar a lo que es el minimalismo. Lo que pasa es que no me caben todas, entonces no lo puedo poner todas. El minimalismo realmente es cuando ya llega a su parte más purista, en donde la esencia del patrón equipara los menos cortes posibles, que la tela tenga aire, que el vestido respire dentro de la persona y que es un poco en este momento, entre el 55, 57, toda esta época, hasta el Baby Dolls, que es el 58, vamos a introducirnos en lo que es nuestra prenda que vamos a hacer, que es el abrigo campana. Como veis, hay muchísimos abrigos campanas, no solo está el que yo voy a enseñar hoy, el que yo voy a enseñar hoy es uno de tantos que hay, ¿vale? Pero la importancia de estos abrigos que se usaban eran porque realmente debajo habían vestidos tan importantes como el Baby Doll. O sea, habían vestidos que eran de mucho volumen en la falda. O sea, también Balenciaga lo hacía porque él también sabía de esto. O sea, cuando Balenciaga en los abrigos, en los vestidos de tarde, muchas veces también la silueta no era una silueta como la de Dior, pero la silueta también bar, por así decirla, de diferente forma o de diferente volumen, con diferentes cortes, porque él la hacía un poco más princesa, la subía un poquito más alta, la daba un poquito más de ánfora. Entonces esa silueta ánfora también llevaba este tipo de abrigos debajo, ¿vale? Con lo cual, lo importante, como veis en muchos casos, Balenciaga sí que tiene el corte en el costado, pero normalmente las mangas van abatidas, van hechas como de atrás hacia adelante. En el caso de la línea lo veis mejor, que esto es bueno, es el delantero que cruza para acá, de este lado, pero la parte pilla muchas veces al bies, trabaja también muchas veces aparte del hilo, aparte le mezcla con el bies, y bueno, y lo importante un poco es la silueta que vamos a hacer hoy. Entonces, vamos ya. Con lo cual, el patrón en plano del final del abrigo que vais a obtener hoy es este patrón, ¿vale? Que al principio lo veis así, parece un poco curioso, son solamente 3 piezas más el cuello, ¿ok? Comentaros, bueno, la silueta del abrigo es esta que veis aquí, que es el abrigo campana del año 51, ¿vale? Esto es un libro de una señora japonesa que era coleccionista y que sobre todo coleccionaba Balenciagas y que realmente ella, con la Universidad de Japón, despiezaron, por así decirlo, sin romper los abrigos, obviamente, despiezaron lo que son las prendas y sacaron todos los patrones de su colección. Imaginaros que ahora es como si de repente, pues no sé, como si Tita Thyssen dice, voy a sacar toda mi ropa y toda la ropa que tengo se la doy a unos arquitectos y a unos patronistas para que saquen todos los patrones de todas las colecciones. Pues algo así, ¿vale? Entonces esta señora tenía muchísimo dinero, esta señora japonesa, el marido había sido un alto cargo, presidente de una compañía súper importante y bueno, entonces se hizo este libro y tal.
que es súper difícil de conseguirlo y que vale como 1000 euros, no digo más. Bueno, el caso, las cuadrículas que vamos a usar hoy. Hoy tenéis aquí el tejido, entonces vamos a usar, como veis, primero la cuadrícula vamos a hacer es a 5 centímetros, el centro delantero, luego 9 centímetros, la siguiente línea, ¿vale? Que esto sería centro delantero, línea princesa, que es la de 9, luego pecho, cintura y cadera, ¿ok? Con lo cual, tenemos un total de 1,50, ¿lo veis? Entonces, y el ancho de la pieza va a ser 80 centímetros, ¿vale? Vamos a necesitar dos cortes, porque va a ser primero un corte que va a ser el de la espalda y otro corte que va a ser el del delantero. Y luego lo que es la saguita o el rombo o el, por así decirlo, porque es una transformación de una pieza que lleva en la parte de abajo del brazo, ¿vale? Que es como una hoja baja, pero no es hoja baja porque está incluida la saguita. Pues veréis dónde va, que va introducida en esta parte, ¿vale? Con lo cual, ahora, cada una tenéis un material en la mesa para compartir. Hay reglas, hay tijeras, hay metros, hay alfileres. Yo voy a empezar haciendo el primero, ¿vale? Lo veis y luego ya cuando lo tengáis claro, ya luego yo me voy pasando por las mesas, yo voy echando una mano, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser cortarme el metro de retor, el 1,5 metros, que no os agobiéis si no os da tiempo de hacerlo hoy, porque lo importante es que por lo menos aprendáis a hacerlo. 1,20 y 1,50. Lo dejamos por aquí. Contaros que, bueno, hay cosas que no os he dicho, pero trabajamos siempre ahora mismo en el hilo, o sea, el hilo es el orillo, ¿vale? Que es la línea paralela al canto del tejido, que es por donde el bastidor del tejido en la máquina tejedora está. Bueno, la cuadrícula dice 80, yo le voy a poner 75 para ahorrar tela, porque no estamos en plan de gasto, aunque la manga me quede un poquito más corta. ¿Vale? Vale, entonces, lo primero que hacemos, nos marcamos con un lápiz, si tenéis, si no me lo decís porque hay por ahí, ¿vale? La línea de 5 centímetros. Tenemos que hacer la réplica de esa misma cuadrícula, ¿vale? La que está puesta en la pantalla. Luego la siguiente línea 9. Normalmente esto, si podéis tener una escuadra y un cartabón, es mucho mejor para que quede bien, bien equilibrado. Yo ahora lo estoy haciendo así en plan modo cutre. Vale. Entonces empezamos. Vamos a empezar normalmente desde abajo hacia arriba, ¿vale? Nos marcamos lo que dice 45. Luego tendríamos los 18 y los 16. 18 y 16. Vale. Una vez que tenemos hecha la cuadrícula, ¿vale? Que tenemos las partes,
Comentaros. Esto sería la parte del delantero, ¿ok? La cual la voy a dejar aquí en el centro delantero. Y ahora veréis lo que hago. Línea de pecho, línea de cintura. La voy a colocar aquí. La dejo aquí puesta y me hago la otra, ¿vale? Esto es un poquito pesado, pero bueno, realmente, a ver, habría que planchar el tejido. Lo que pasa es que como solo hay 2 planchas y para no perder tiempo, no lo voy a planchar. Pero habría que planchar el tejido, termofijarlo en las direcciones. Termofijarlo me refiero a que quede siempre bien escuadrado, que no tenga deformaciones, porque normalmente los retores cuando vienen encolados, pues vienen con encogimientos o vienen con arrugas, como veis este, ¿vale? Pero bueno, hoy para que terminar un poco más rápido y os dé tiempo a hacerlo, no lo planchamos. Si voy muy rápido o tenéis alguna duda, me paráis y me lo decís, ¿eh? Que no hay problema. Y ahora hacemos, pero al revés. Ponemos los 45 por aquí, los 18 y los 16. Vale. Bueno, ya tenemos las 2 cuadrículas hechas. Tenemos la del delantero y tenemos la de la espalda. Bueno, la particularidad de este abrigo es que el abrigo se hace de atrás hacia adelante, ¿vale? Con lo cual no podéis empezar haciendo el delantero, sino tenemos que empezar haciendo la espalda. Entonces, nos colocamos lo que hemos hablado, nuestra línea de pecho igual. Línea del centro delantero. Normalmente las líneas tienen que coincidir, ¿vale? En el caso de este maniquí están puestas un poco así. Ya cogeré yo al alumno que lo hizo. Vale, intentar siempre clavar las alfileres en sentido contrario, ¿vale? Para que la tensión no se os mueva el tejido. Bueno, entonces lo primero, una vez que ya tenemos posicionado línea de pecho, cintura y cadera, ¿vale? Hemos posicionado también el centro delantero y la línea princesa. En principio aquí, este abrigo tiene la particularidad que Balenciaga lo que hace es lo siguiente. Mirad, estira lo que es el tejido, ¿vale? No le da importancia a lo que es los entalles, sino estira lo que es el tejido y por la línea de pecho, ¿vale? Corta hasta lo que es, ¿veis? Llevando el tejido aquí hasta lo que es el costado, ¿ok? Pues corta un poquito más ahí, ahí, ¿vale? A esto le da como unos 5 o 6 centímetros más, ¿vale? De aquí a aquí, y ya corta y raca. ¿Para qué? Para tener ya hecho lo que es el costado, ¿vale? Entonces lo tendríamos así, ya tendríamos hecho nuestra pieza del costado. Ahora lo siguiente, esto sería, va a ser nuestra futura manga. De aquí vamos a cajearnos primero el cuello, ¿vale? Pues cortamos por aquí, ¿ok? Vais apoyando sin miedo, ¿ok?
Pero sin embargo veis que aquí queda un volumen, ¿vale? Que es el volumen de la pinza de hombro. Pues el tío, ¿qué hace? Dice, pues mira, se lo quito, le hago una pincita. Entonces limpiamos aquí, la pinza aproximadamente de unos 7-8 centímetros de largo, ¿vale? ¿Ok? Ya conseguimos apoyar y limpiar toda esta parte de la superficie del hombro. Vamos a seguir cortando lo que es el cuello. Ya sé que os da mucho miedo cortar, pero hay que cortar. Con lo cual, no hay problema porque hay tela de sobra. Si tenéis que volver a repetirlo, lo repetís. Y cortando, se pierde el miedo. Vale, entonces, una vez que ya tenéis esto, ¿qué hace él? Dice, vale, me voy a traer la línea de hilo de la espalda, la traigo paralela a la línea princesa. ¿Vale? Así sigo respetando la manga y la inclinación de la manga. Atención. Entonces, en este momento se sujeta la línea paralela aquí, ¿vale? Vamos a quitar un poco de hilo porque si no parece que esto es la fiesta del pobre. Y aquí lo que hace él, dice, bueno, pues si por delante tengo este ancho de manga, por detrás voy a tener la misma. Entonces lo posiciona así con la misma dirección y le quita todo el excedente este de tejido. Que si queréis, también a veces es más fácil. Yo lo que hago, me lo pongo así y sin miedo a la... porque así no perdéis el hilo, ¿vale? Que es mucho más fácil. Bueno, una vez que tenéis esta parte hecha, lo siguiente que vamos a hacer es acomodar esto al corte. Como él tiene que meter aquí el delantero, ¿qué hace? Pues dice, vale, sin perder el hilo, como no lo pierde, lleva, voy a quitarme esta pieza para que lo veáis mejor, lleva esta pieza aquí paralela, esto así, y lleva tal cual está, ¿lo veis? Así. Lo pone y ahora quitamos esto y lo lleva al costado de aquí, debajo. Entonces lo lleva al costado y corta todo lo que le sobra de aquí de tela. Con lo cual es como si estuviera haciendo un raglan, ¿ok? Pero no está haciendo un raglan, está ahí en su mundo. Con lo cual hace coincidir este punto con este punto. ¿Veis? Lo de abajo. ¿Qué pasa? Que ahora aquí debajo, si nos damos cuenta, claro, nos falta una pieza, ¿no? Pues el tío que fiera dice, vale, pues me falta una pieza. Con el excedente del tejido, que esto parece como un zero waste, pero es que ya este señor era muy inteligente, ¿vale? Cortáis aproximadamente de unos 7-8 centímetros de ancho, ¿vale? Doblado al lomo, ¿ok? Pues cortáis una pieza con ángulo de 90 grados, sacáis a 45 y racáis. Entonces vais a tener esta pieza que es un poco lo que me está pidiendo aquí debajo. ¿Qué hacéis? Medís para que os quede bien. Voy a poner una filera aquí arriba. Medís esta pieza que va a ser, voy a quitarla de aquí también para que lo veáis. Medís esta pieza, ¿vale? Con esto. Tenéis que tener en cuenta que tiene que tener el centímetro de costura, con lo cual aquí tiene centímetro de costura, está bien, pero aquí todavía le sobran como 1 centímetro. Pues le quito 1 centímetro para que se quede bien hecha y ya está. Ya os digo, esto es una cuestión de que cada uno lo vaya haciendo y entiendo que yo lo hago, yo ya lo he hecho muchas veces. Bueno, entonces, ahora, mirad cómo lo coloca el señor. Todo el mundo, cuando lo colocáis, diría, no, esto va tal cual, así y tal. Pues no. Él lo que hace es, le coge
mete esta parte, el pico, mirad, lo de todos los modos lo tenéis aquí, ¿vale? Tenéis lo que es el pico, que es la A, ¿veis? La posiciona en el ángulo. Entonces, lo que hace él es esto. Posiciona este pico aquí. Esto lo lleva a morir a cero, ¿vale? Como cuando coséis una manga japonesa con una saguita normal, ¿vale? Ahora llevamos esta pieza aquí. Bueno, este abrigo siempre cuando lo hago con mis alumnos, al final luego todo el mundo ya me veo Balenciagas por ahí por la universidad, en paño de lana. Este original estaba hecho en tafetán de seda y en terciopelo. Mirad. Nada, lo seguimos poniendo así, lo vamos sujetando. Ok. Y ya lo que sobra de aquí, como siempre, tijera y ragamos. Digo que racar genera tanto hilo. Vale, una vez que tenemos esto puesto así, el señor ¿qué hace? Dice, bueno, tengo mi abrigo ya hecho, tengo aquí mi espalda puesta. ¿Os acordáis que esto lo habíamos llevado? Pues no. Ahora, él decide llevar este pico aquí para darle el suplé al abrigo del brazo para poder moverse. Y el señor no es tonto. Y esto hace que coincida con el largo del brazo. Ahora sabéis por qué Balenciaga es quien es. Porque la técnica que tiene es tan purista que ya todo está hecho. Bueno, no os asustéis porque alguna me dirá, madre mía, esto piensa este que lo voy a hacer yo ahora en 5 minutos. Pues lo vais a hacer. No os preocupéis que salís todas de aquí con esto más o menos hecho. Vale, pues ya tendríamos lo que es nuestra manga, tal cual. En este caso, ¿vale? Queda muy ancha porque es un abrigo, daros cuenta, como vimos en el anterior diapo, veis que la manga es una manga ancha, ¿vale? Y lo que hacéis es que la cortamos, porque realmente no lleva tanto largo, porque es una manga un poco francesa, y ya se lo ponían con guantes, ¿vale? Es un poquito a esta altura, ¿vale? Sobre todo estos abrigos no se hacían para abrigar demasiado, sino era más una cuestión estética de llegar a la fiesta, tener una prenda así especial, que esto se hacía en terciopelo y en seda, con lo cual no estamos hablando ahí de un mohair como los otros de diario que tiene él, que son más interesantes. Bueno, y entonces ahora llega la parte del delantero. ¿Qué pasa? Que tenemos este problema, que es muy divertido. El abrigo tiene que tener vuelo. Entonces, ¿qué hace él? Dice, claro, es que tiene que tener vuelo. Si yo le doy vuelo a esto, tengo que llevarlo, lo más que puedo llevarlo es hasta aquí, ¿vale? Para darle un poco de cabida y que la manga quede ahí y que quede aquí el suplé del tablón. ¿Qué hace? Pues adelante, en vez de ponerlo al hilo, dice, pues el hilo no lo pongo ahí, el hilo me lo llevo al costado, que es lo que veis en esta pasa. El hilo está en esta zona y deja el bies, o sea, la inclinación de la base en la parte delantera. Y con el doblez hace la vista. Entonces lo posiciona aquí así.
sigue metiendo aquí el corte, sigue llevando aquí el corte para abajo. Y una cosa curiosa de este abrigo es que la costura va hacia atrás, que hay mucha gente que piensa que está desequilibrada, pero como veis aquí, la costura queda hacia atrás, porque el vuelo del delantero hace que esta pieza se vaya hacia atrás. Pongo alfileres aquí. Entonces, una vez que tenemos esto, cortamos el escote. Ya lo ponemos aquí. Esta línea iría aquí y ahora hacemos lo siguiente. Lo subo aquí un momento a la mesa, a ver si puedo. Y se corta el bajo del vestido, el bajo del abrigo. Y ya dice, ¿qué me falta aquí? Me falta ponerle el cuello. Pues nada, él coge, como siempre, la tira del cuello. Veis que va al bies, porque él todos los cuellos los hacía prácticamente al bies siempre. Cogemos la inclinación de lo que hemos cortado. Esto es para que luego nos vengan las marcas nuevas y nos digan, no, zero waste. Mira. Cortamos nuestro cuello. Y él coge, le pone su cuellecito aquí, al bies. A ver si no se me cae. Me apaño fatal con la mascarilla porque estoy acostumbrado a ponerme las alfileres en la boca. Como todas las modistas. Es como que me falta una herramienta para trabajar. Nada, esto vais colocando. La suerte de tener el cuello al bies es que el cuello es muy fácil de modelarlo y de adaptarlo. Aquí llevaría como un nudo de corbata porque el abrigo no lleva el cierre, solo lleva un lazo, un nudo, ¿vale? Y esto quedaría abierto para que el base del vestido fluya dentro del cuerpo. El cuello, él lo dobla, así. Y aquí tendríais lo que es la mitad de la toal de un abrigo de Valenciaga. ¿Veis que la inclinación? Mirad cómo el corte queda hacia atrás. Ya luego, si soltáis todas las alfileres y le dais el aire, la prenda, ¿veis? Cómo sale el volumen del corte que viene hacia atrás y que cuentan, pues claro, tiene este base. Exacto, sí. Tiene este base cuando lo lleváis así y hace este giro. Y luego en la parte de la espalda lo que hacen es que le dan, pues, como estos 5 centímetros más de suplé en la parte de aquí. Aquí muere a 0, pero atrás sería el nuevo centro de espalda, iría por aquí. ¿Vale? Que es un poco lo que veis aquí. Veis que el hilo totalmente del abrigo no está al hilo. ¿Veis? Que la parte esta que es un poquito de base en esta parte. Está el hilo en lo que es esta parte de aquí. Y esta parte de aquí que también está el hilo. ¿Vale? Su pinza, tal. Entonces,
para que lo veáis puesto, si quieres. Que es un abrigo cómodo, que realmente no es un abrigo que la manga te limite ni te haga nada. Ven si quieres y te lo pones tú. Mira, ahí por la mitad. Ah, no, este es así. Y ya está. Se nota sobre todo cuando baja, pues tiene lo que es el pliegue típico de Balenciaga, el pliegue de la manga, que hace el evasé y hace la forma del vuelo. ¿Vale? Pues esto es lo que tenéis que hacer hoy. Tan sencillo como un abrigo. Pues ala. Lo tenéis aquí por si queréis hacer alguna foto, aunque está un poco cutre moledado porque lo he hecho rapidísimo, ¿vale? Esto normalmente hay que hacerlo como más en 1 hora para cogerlo bien, ¿vale? Y podéis empezar. Ahora os doy el retor a cada una. Si queréis espaciaros más, como también tenemos el otro aula, ¿vale? Para que no estéis 2 en mesa y así cada uno tiene su mesa. Creo que hay 3 mesas allí y así se pueden pasar 2 o 3 para allá y así cada una tiene su mesa y estáis más a gusto trabajando. Y más COVID-free. Os voy cortando entonces el 1,50 y nada, y espero que os haya gustado a todos. Ahora a empezar a trabajar. Venga. Lo voy poniendo aquí. Vale. Vamos para allá. Voy a quitar los alfileres de aquí. De aquí. Vale, tengo que dejar caer, para calcular más o menos, desde aquí tengo que dejarle caer como 10 centímetros, vale. Y ahí. Córtalo ahí, arráncalo. 1. Ahí ya, tiene ahí, y te faltas tú. Sí. Vale. Bueno, si necesitáis más, hay más lápiz. Vale, más retor aquí. Bueno, entonces, en principio, lo primero que tenéis que hacer es, cogéis, dobláis el retor por el hilo, ¿vale? Por la mitad, por lo que es el orillo, orillo con orillo, ¿vale? Y una vez que lo tenéis doblado, ¿ok? Os cortáis la mitad de la tela y empezáis a marcar la cuadrícula como yo la he hecho. Acordaros de 5, 9 y acordaros, estamos modelando en el lado derecho del maniquí, con lo cual en la espalda los 45 van de abajo hacia arriba y en el delantero, cuando lo pongáis aquí delante, van en el sentido contrario, ¿vale? Porque estáis haciendo el lado derecho. Si queréis pasar a la otra aula, yo voy también a la otra aula, ¿vale? Para que estéis más, para que podáis trabajar si queréis. Hay materiales allí de todo también.
Así tengo una excusa para salir. Dejamos aquí el abrigo así. Vale. Es el lujo. Pues es lo mejor esto para poder para la espalda. Raca ahí, ¿sí? Sin miedo. Venga. Y ahora lo tienes aquí. Si quieres, ponte por aquel lado de allí, como estás tú solo. Así. Y tienes ahí el orillo de ese lado. Quita todas las hebras estas que se te enredan y son un rollo. Así y así. Bien. Y ahora toma el otro, que es el de... Para que lo pongas ahí. Entonces, una vez que lo habéis cortado, ¿vale? Empezáis por el orillo a poner los 5, luego los 9, ¿vale? Y luego ya, cuando tengáis los 5 y los 9, ¿vale? Ya lo siguiente sería ya poner la línea de abajo, desde abajo hacia arriba, de 45, 18 y 16, ¿vale? ¿Ok? Estiramos bien esto. Sí, toma el mío, si no. Voy para allá, a ver si tal valle. 5, 9, fenomenal. Aprovechar siempre, el 5 es el ancho de la regla, ¿vale? Con lo cual, cuando vayas a hacer 5, el 5, ya estos son 5. Entonces ya con que la pongas así, en el orillo lo traces, ya te sale. ¿Vale? Ahí bien, a ver. Sí. Entonces, a ver, lo colocas así. Esto sería el orillo. Póntelo así, si quieres. Ahí tendrías que poner los 5 centímetros aquí y luego después de aquí a aquí los 9. ¿Vale? ¿Tienes lápiz? No, tengo bolígrafo. Vale, vale. Si no te traigo yo. O bolitas, pues da igual. No pasa nada. Te quito estos hilos. Esto aquí ahora. El ancho de la regla son 5 centímetros, con lo cual lo que puedes hacer es dibujarte ya los 5 directamente. O sea que estos serían 5, pues ya lo pones así. Abre ahí el boli, creo que es. Pues mira, estos serían ya 5 centímetros. Así. Y luego ya lo siguiente que te haría sería marcarte aquí los 9. 9, 9 y así sucesivamente hacia abajo. ¿Vale? Y luego ya lo siguiente es la cuadrícula de 45, que empiezas 45. Si quieres te lo dibujo en la libreta. Ah, la tienes ahí ya. Perfecta. Sí. 45, 18 y tal. Ten en cuenta que esto es centro delantero, línea princesa, esto es pecho, esto es cintura y esto es cadera. Esto va a ser la del centro delantero. Luego la de la espalda va a ser igual, pero vas a tener 5, 9 y luego 45, o sea, en el sentido opuesto, ¿lo ves? 18 y 16. Vale, esto es el... Esta es la Haz el parte de atrás. delantero, si quieres, o la espalda, la que quieras primero. ¿Vale? Vas bien. 5 y ahora los 9. Y luego ten cuidado con el tema del delantero y la espalda. Sí, estaba pensando en este de la espalda, con lo cual, digamos, en la espalda, el bajo, los 45 irían aquí y en el delantero al revés. Exacto. Bueno. En la espalda, a ver, la espalda, que es la del lado derecho. No, en la espalda los 45 van por aquí. Vale.
¿vale? Porque ten en cuenta que estamos poniendo el retorno aquí, en el lado derecho. Siempre trabajamos en el lado derecho, ¿vale? El lado derecho del maniquí. O sea que en la espalda los 45 van por debajo y en el delantero irían por el otro lado. ¿Vale? Venga, vamos al otro aula, a ver qué tal. Vale, ahora, una vez que ya tienes los 5 y los 9, lo siguiente que tienes que hacer es marcar, si esto vas a hacerlo como el delantero, ¿vale? Como vamos a hacerlo en el lado de aquí del derecho, tendrías que poner de abajo hacia arriba, con lo cual ponemos primero 45, ¿vale? 45, que sería aquí, ahí, aquí, 45, 0, ahí. Esto es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, y aquí es 45. Luego, aquí sería la siguiente, que sería 18, y la siguiente, que sería 16. ¿Vale? Entonces aquí tendrías esto. Aquí tendrías la otra. Y aquí tendrías la otra. Entonces, esta ya sería, ¿veis? Lo que es la parte del delantero. Línea de pecho, línea de cintura, ¿vale? Pecho, cintura y cadera. Entonces, esto iría aquí. Pasa que ahora, como vamos a hacer primero la espalda, ahora tienes que hacer la otra. En la otra vas a tener que poner 5, 9, pero en vez de poner los 45 en este lado, los tienes que poner allí. De ahí tienes que poner 45, 18, 16. ¿Vale? Llévala hasta el centro delantero. ¿Vale? Sí. Todas, sí. Vale, lo has hecho aquí. Esto sería la espalda. Entonces pon centro de espalda aquí para que no te líes. Centro de espalda. Vale, y ya colocas esto aquí. Que esto siempre así es más fácil para que no os liéis. Vale, ahora vamos a hacer la del delantero. Sí, los 9 y los 10 los puedes hacer igual. Los puedes poner en este lado de aquí, o como veas. Aquí 5 y luego 9. Y luego ya, una vez que lo tengas, como esto va así, los 45 irían por aquí, 18 y 16. Vale. Bueno, espero que más o menos los que estéis siguiendo online, pues si tenéis alguna duda podéis ponerlo por el chat, que luego mis compañeros de aquí de producción me dicen un poco si las podemos solucionar o por lo menos intentar verlo para que podáis seguir trabajando y no os paréis. ¿Ok? Con lo cual, si tenéis alguna duda, me escribís por el chat, pam, 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 y enseguida lo vemos y vemos alguna solución. ¿Vale? Ok. Quítate todo el raspón este de hilos que tenemos aquí. Una incomodidad. Sí. Vale. Vamos por aquí ya, que ya lo estás colocando. Sí. No, tienes que ver línea de cintura. Pon las líneas de cintura donde va la línea de cintura, porque esta de pecho puede ser que este maniquí lo hayan usado para otra cosa y le hayan quitado la medida. Esto es 45, 16, 18. Vale. Le ponemos la cintura aquí. Y así tenemos la marca de la línea de pecho aquí. Y esto así. Vale. Ahora ya, lo siguiente. Ponemos así. Tensamos aquí en línea recta. Luego ya haremos la pinza aquí, ¿vale? Ponemos en el alfilercito y ya cortamos de aquí
aquí, ¿vale? Por la línea esta. Por la línea esta, hasta aquí, hasta justo aquí. Trasera. Aquí sí, justo a la línea de la... Sin miedo, corta sin miedo. Que es más o menos hasta aquí. No me da mucho que fijar, pero en este caso se me está dando un poco. Nada, tranquila. ¿Cómo estáis? Ahí sí. Ahí más o menos está bien. Sí. Vale, ahora de aquí le dejamos como unos 8 centímetros y le metes un corte como por aquí. Más o menos, yo te digo, es por aquí. ¿Más o menos? Sí, Cuidado, ¿eh? sí, no te preocupes. Y ya, racas para abajo. Esa pisaradeja que es la que después vamos a sacar lo que es la hoja baja de la manga. Ahora lo siguiente que tienes que modelar aquí es la pinza de pecho, ¿vale? Que vendría aquí. Y luego ya llegar a esta línea para abajo, vaciar el cuello para llevar esto para abajo, ¿vale? Y adaptar la manga. Ahí ya está. Y córtate también lo que es el excedente del cuello para que puedas hacer mejor la pinza. ¿Hay alguna duda online? Vale. Por ahí ya vas. Vamos a colocar este lado de aquí. Vale. Tú olvídate del delantero. El delantero ya lo tenías aquí, lo dejamos aquí. Vamos a la espalda primero. Entonces, en la espalda, lo primero que tienes que hacer es posicionar la línea con las líneas. Entonces, lo que has hecho con lo que has hecho. Que esto iría así. Has hecho línea de cintura, línea aquí. Vale. Mira, pues esta línea iría aquí. ¿Ves? Este iría aquí. Y este iría aquí. Perdón. Tic, 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 tic. Centro de espalda con centro de espalda. Cintura con cintura. Y cadera con cadera. ¿Vale? Ahora ya. Lo siguiente es cortar el cuello. Pues te vienes para acá para cortarnos el cuello. ¿Vale? Habría que meterle tijera por aquí. Venga, tú sin miedo. Cortas así. Cuidadito, no cortes la tela del maniquí. Ahí. Si haces un círculo así ahora para acá. Para acá. Más o menos, no te preocupes. Y luego hay que descargarlo otra vez. Vale. Tenemos ya hecho esto. Y ahora, para eliminar este pliegue de aquí, ¿ves? Que sale de aquí, metemos la pincita. Y recogemos un poquito aquí la pinza del hombro. ¿Vale? Y una vez ya que tienes esto lo podemos soltar. Porque él lo va a poner con el vuelo para acá. ¿Vale? Entonces le dejamos esto así. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es cortarnos, ¿vale? Nuestra manga. Por la línea de aquí, por la línea del costado, vamos a cortar de aquí para acá hasta aquí. Toma. Póntela ahí. Póntela así. Sí. Mejor que lo cortes con la tijera. Guíate por la línea y córtalo siempre por la línea y ya está. Vale, sigue todavía más hacia adentro. Un poquito más. Ahí. Y ahora de aquí, como por aquí, donde tengo el dedo, mete la tijera y raca para abajo. Raca ahí sin miedo. Vale, deja eso ahí porque luego lo vamos a usar. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es cortarnos
el ancho de la manga, ¿vale? Y quitar de aquí el excedente de tejido. Entonces aquí habría que cortarlo desde esta línea hasta aquí, ¿vale? Espérate. Gíratelo para ti, para que trabajes más cómodo. Agárrate la manga ahí. Entonces metes la tijera ahí. Espérate, ¿puedes? Lo hago yo. Vale. Llevando este punto hasta este punto. Ahí. Y ahí ya cortamos. Ahí. Corta ahí y tic. Vale. Mira a ver que el ancho te coincide, pues córtalo un poquito más todavía, ¿no? ¿Está bien ahí? Sí. Está más o menos bien. Vale, pues nada. Ahora ya tienes hecho esto. Ahora necesitas hacer el costadillo. Ahí. El costadillo lo hacemos al hilo, que era esto. La medida aproximadamente eran como unos 8 centímetros, ¿vale? Y tienes que ponerlo aquí a 45. Y ya luego metemos aquí la tijera y racamos, ¿vale? De largo seguramente vamos a tener que quitar, o sea, te voy a cortar un poco para que quede mejor escuadrado. Y ahora el secreto está en esto, en que el punto de la saguita, ¿vale? Va justo en esta parte de aquí. Va así, ¿vale? Con lo cual, esto lo sujetas así. Ahora te lo llevas para acá, para el fondo, y luego ya lo sigues con toda la manga. Que nos liamos aquí con tanto hilo. ¿Vale? Venga, a ver si te apañas tú. Ahora ya cuando puedas empieza a hacerte también la parte de abajo, ¿vale? Lo que es la saguita, sí. ¿Cómo vais? ¿Por aquí? Tienes que sacarle todo el cuello. Sácale todo el cuello para que... Directamente le saco el cuello y Sí, o sea, porque mira aquí, vamos a cortarle. La pinza está bien, ¿no? Sí, más o menos está ahí bien. Tiene que ser un poquito más inclinada para atrás. Un poquito más. Mira, un poquito más. Aquí. Más hacia la espalda, ¿no? Sí. Más que en el hombro. Sí, la pinza lo que hace es un poco ayudar al hombro a que asienta la manga y que se quede colocada cuando se lo pone. Para que no se mueva. Y ya aquí, ya le metemos aquí la tijera. A ver si puedo parar, que se vea desde la cámara. Vale. Y ahora, cuando lo tengas así, en este punto, lo que tenemos que cortar es primero por la línea de... Sí, hasta más o menos lo que llega aquí al costado. Un poquito más, ahí. Y eso del costado luego ya le das como unos 8 centímetros más. Y para afuera. Vale. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es... Lo pones así. Eso te lo llevas así en línea recta. Y vamos a quitarle todo el excedente de tela que tiene por delante también.
Y una vez que lo tienes aquí, esto te tiene que llegar aquí. Y donde te llega aquí, Sí, en diagonal. No. sí, lo cortas como al pie. Sí. ¿Vale? Y ahora ya, tú sola tienes que ponerle a hacer el cálculo del rombo. ¿Te acuerdas que era más o menos esta pieza? Así, doblada, unos 8 centímetros. Luego le cortamos aquí. Espérate que la otra tijera funciona mejor. A 45 grados. Metemos un cortecillo ahí para acá. Y ya colocamos el pico. El pico va. Sí. El pico va de aquí para adentro. Y ya esto iría para acá. Se me enredan todos los hilos. Con la manga aquí. Y ya todo esto lo tenéis que cortar. ¿Vale? Porque todo esto que sobra. Y ya lo añades a la zona de la manga. De aquí, de aquí, aquí. ¿Ves? Si te sobra un poquito, ¿qué haces? Te traes esto para acá, eso para allá, y ahí le quitas diagonal. Es mejor eso que cortar abajo, ¿no? Sí, porque así queda todo al hilo el puño. Sí. ¿Vale? Mientras que aquí este corte al bies es un poco relativo, Claro. depende un poco de la molla, del pecho, del cargo de hombro. Ya está. Ahora ya, poner el delantero. Bueno, chicos, pues como veis, aquí estamos trabajando. El abrigo realmente no es una pieza complicada, es una pieza sencilla. No se tarda mucho tiempo en realizar lo que es el patrón y lo que es el modelado. Sí que es un poco más tedioso el entender el volumen, pero realmente con un cuarto de hora, 3/4 de hora, eh, hacéis la cuadrícula en un ratín y en un momento es muy rápido poder terminarlo. Con lo cual vamos a seguir aquí completando dudas y terminando con nuestros alumnos a ver qué tal lo van terminando. Este no lleva nada, esto va al 10, mira. Mira. Este va al 10 en el delantero, entonces. Este, el truque que tiene es que, ¿qué hace? Él hace así. En vez de colocar el hilo ahí, lo coloca, me da igual porque el hilo también es este, lo coloca aquí. ¿Eh? Ahora voy. Primero tienes que terminar aquí el costadillo. El delantero no lo puedes hacer. La pieza, sí, aproximadamente de 8 centímetros. Entonces, ahora el pico iría aquí. Vamos a darle un poquito más, que no tenía 45. La punta iría aquí. Esto iría aquí. Y ya luego esto iría para acá. ¿Vale? Y ahora, una vez que tienes esto,
todo esto que te sobra de aquí de tela, tú lo pones de aquí, aquí, y ya te da lo que le tienes que cortar aquí. Y ahí ya tendría que esto, doblado por la mitad, a 45. Hay que Ahí. entender muchas veces. Hay que empezar de cero. Sí, sí. Bueno, pero para eso tienes los cursos que empiezan Sí. desde cero y son muy fáciles. Es muy intuitivo. Y ya de aquí para acá. ¿Vale? Venga, ponle tú las alfileres, yo voy a ir al otro lado. ¿Tenéis alguna duda, vais? Sí. Vale. La pones ahí, sí, y ya. Aquí ya lo tienes a este punto y ya lo tienes ya. Aquí te cortas este poquito que te sobra y ya está. Vale. Vamos a ir para el otro aula, a ver qué tal. ¿Qué tal? No me entero. A ver, ¿nota gente? Sí. Esto no está bien. Tienes que darle para adelante. Tela. Vale. Tela para adelante. 5 y 9. Sí, lo que te falta son los de 16 y 18, la línea aquí. Te la apunté ahí en la libreta, pero me lo he dicho, mira, es fácil. 20. Nada, ponemos aquí, dame el boli, pones aquí los 45. Tienes que repetir esto. Tú imagínate que tienes esto hecho, perdón, que tienes esto hecho. Estamos haciendo la espalda, ¿vale? Ah, vale. Sí, ahora no, porque te quité la espalda. Vale. Entonces te quité la espalda, te voy a poner a hacer aquí la espalda. Pues serían 45, 18. Pero es que lo he cortado ya. No pasa nada. No hay ningún problema. 16. Te da todavía. Vale. Entonces, ahora aquí. ¿Qué os gusta cortar? Vale. Ahora nos vamos para acá. Entonces, colocamos. Como tienes esto aquí y no te da, pues subimos una línea. Y ya está. Por lo menos la que necesito es que una me coincida con la de pecho sí o sí. Aquí esta no te va a coincidir, pero no pasa nada. Y la de cadera me da igual. Ahora cortamos aquí. Déjame la tijera. Cortamos aquí primero el cuello. No te preocupes. Mira primero esto para que lo entiendas. Cortamos por aquí lo que es el cuello. Y hacemos el vaciado así del cuello. ¿Vale? Una vez que tenemos el cuello, nos cogemos aquí la pinza del hombro para sacar lo que es la diagonal del abrigo. Bueno, tranquila. Aquí estamos todos para aprender. Una vez que ya tienes hecho esto, lo siguiente que es que te agarras por aquí y vamos a cortarnos por la línea de pecho hasta el costado. ¿Ves que el costado es este? Sí, esta línea. Y a esto le damos unos 8 centímetros y rasgamos. De aquí nos vamos a sacar, de ese trocito de tela, nos vamos a sacar el costadillo de la manga, que es como una saguita, que
a 45 grados de aquí a aquí y luego esto y lo rasgamos. Este pico es el que vamos a colocar así, ¿vale? Y esto iría así. Y ya esto iría para acá. O sea, lo Esto iría aquí. ¿Vale? Vale, una vez que lo tienen ya aquí, y eso está aquí, ¿vale? Ahora esto iría para adelante. Y esto lo que haces es, lo pones en línea con la boca de la manga y cortarás aquí, ¿ves? Lo pones aquí. Exacto, lo estás haciendo muy bien. No te preocupes. Y la tijera está aquí. Y ya cortamos lo que nos sobra de tela, que es esto de aquí. ¿Vale? Una vez que tenemos eso cortado, el abrigo está ahí. Esto lo doblas por la mitad porque va al bies. ¿Vale? El bies es lo que él pone. Sí, espérate, lo usamos así. El bies es lo que él pone en el centro delantero. Es que esto sería el bies. Y esto sería lo que va aquí. Claro, haciendo como si fuera un efecto Raglan. Y luego ya el cuello, cortamos aquí. Vale, pero enganchamos las dos, ¿verdad? Sí, bueno, la puedes enganchar solo una si quieres. No pasa nada. Y ya luego esto va para abajo. Todo enganchado. Vale, lo que no he hecho. Ya te falta el cuello. Que el cuello es un trocito que va aquí al bies. Y ahora de nada que cortes esto de aquí debajo, ¿vale? Porque ahora se te va a quedar a ti tipo chal. ¿Vale? Entonces de aquí habría que sacar el cuello. Te va a quedar un poco cuello chico, pero bueno, no pasa nada. Que es un poco este cuello así. Y luego ya va dobladito para abajo. ¿Vale? Con un nudito aquí. Voy para allá, voy para allá. ¿Vale? Ahora terminalo tú. Termínalo tú todo, de poner todas las alfileres y todo lo demás. ¿Vale? Vamos para allá. A ver, estamos ya en la pinza, vale. Vale. No hace falta que le pongas tanto aquí. Vale. No te preocupes. Cogemos aquí. Marcamos la pincita aquí. Así y así. Esto lo vamos a llevar hacia adelante. ¿Qué pasa? Que ahora, una vez que tenemos esto hecho, lo primero, coge por aquí y nos cortamos por la línea, ¿te acuerdas? De pecho. Pues marcamos, cortamos por aquí, tin, 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 hasta que llega esta línea de costado, que es aquí. A esto le vamos a dar, para que la cámara lo vea, a esto le vamos a dar aquí unos 8, 7, 8 centímetros aprox. Dejamos ahí y ya arrancamos. Una vez que tenemos esto hecho, lo siguiente que vamos a hacer es, como ya lo tienes aquí cogido, nos cortamos lo que nos sobra también de la manga para adelante. Rágalo tú ahí. Tic, 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 tic.
Ahí. Y esto no lo vamos a cortar hasta que nos hagamos ahora aquí lo que es la parte de abajo de la manga, la saguita. Se llama saguita. Saguita normalmente es por la punta de la flecha, ¿vale? Se dice saga. Pero saguita o el rombo o esto es una hoja baja con saguita incluida. Entonces vamos a cortarlo un poco. Entonces aquí la punta iría aquí, en este punto. ¿Vale? La costura esta llegaría hasta aquí. Y ya esto giraría hacia aquí. ¿Vale? Es prácticamente esto es arquitectura, ¿eh? Esto es... Ujú. Sí, era el arquitecto de la moda. Trabajado con Sibila. Sí, Vamos, muchos años. vamos. Muchos años. Casi 12. Entonces ahora nos veíamos esto aquí. Y este largo, ¿ves? Ya te Sí. coincide ahí. Pues ahí ya, Ya está. ahí. Entonces ya ahí te hace cortarte este punto. Perfecto. Ahora ya unimos esto. Sí, el largo de la manga lo tienes que cortar. Pues mira, aproximadamente como ahí le tienes que quitar como unos 15 centímetros. Igual que tú también aquí le vamos a quitar unos 15. ¿Vale? Vale. Y ahora ya tienes que poner el delantero y el cuello. Ya está. Esto es facilísimo. Mira. El delantero lo tienes aquí. Entonces, ¿qué hace aquí el señor? Estaban en este lado, ¿no? Sí. A ver, no, aquí en este lado. Vale, el hilo lo ponemos aquí. Le dejamos un poco de cantidad de espacio. A mí me gusta doblarlo porque así se queda ya el viejo. ¿La vista se queda triangular luego? Claro, la vista se queda todo el cuerpo en la parte de esta, le hace un añadido por dentro y le puedes, hay dos opciones. O que lo haga todo completo, que a veces lo ha hecho en algunos abrigos, o aquí le corta a 10 centímetros y le pone esto en forro. Vale, pero el canto lo aprovecha para que sea el canto del abrigo. Y ya esto lo pone aquí. Pues uno de los cursos que damos, con los que damos, hay una prenda de Sibila. Hago el abrigo escarabajo. El abrigo escarabajo. De Sibila. Yo tengo el abrigo estrella. Ah, Conseguí con mucho esfuerzo. pues sí. Yo las estrellas tengo toda la colección de sábanas. Sí. Bueno, entonces ya va siendo la hora ya de terminar, con lo cual más o menos estamos en hora. Como veis, aquí siguen nuestros alumnos trabajando, que ellos van a seguir terminando, ¿vale? Pero nosotros los online nos tenemos que despedir. Espero que os haya gustado y en principio, si tenéis alguna duda, luego intento si no solucionarla por vía del chat y os intento mandar algún chat. Bueno, un saludo y nos vemos aquí en la Tecnocreativa. Hasta pronto.